su Biblia en Ezequiel 33, amén. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo a la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, de su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada y viere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, él no se apartará de su camino. Él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremenda esta palabra, hermano. Qué tremenda cuando el Señor en este día me la ha entregado. Tremenda y fuerte, porque habla los deberes de la atalaya. El atalaya habla de muchas funciones, amén. Porque Él tiene muchas funciones sobre esta palabra. El atalaya representa muchas cosas. Representa un guía, representa a alguien que está atento, a alguien que está escuchando, a alguien que está percibiendo lo que pasa, amén. Por eso, porque muchos, amén, voy a ir por partes, porque tengo mucho para entregar en esta noche. Porque muchos se dejaron apagar como atalaya, mas el Señor activa a quien preparándose de su función. ¿A quién viene preparándose, hermano? Porque había una atalaya en esta casa, me decía el Señor, pero esa atalaya se ha apagado. Porque la palabra mismo dice: si el atalaya no avisare lo que yo demande, eso cae por su cabeza, este pecado. Y la atalaya se ha engrandecido en pecado, amén. Porque no obedeció la voz del Señor, no obedeció y no demandó lo que el Padre venía hablando, lo que el Padre venía declarando. Por eso habla que ese atalaya se ha apagado, pero el Señor va a activar a uno en este lugar, que será el atalaya, amén, el atalaya, porque Dios lo viene preparando, porque todos tenemos una función, amén, porque es el Padre quien activa cada don y los coloca en su lugar, y Él preparó para sus hijos. Porque el Señor nos activa, todos tenemos dones. Los dones los activa el Señor. Los dones son entregados por el Espíritu Santo, amén. Pero el Señor nos activa. Y hay dones que han sido derramados, pero no se han activado, sino que lo han dejado que se apague. Porque ese don viene con una luz que brilla, una luz que resplandece. Pero hay muchos que el Señor en este lugar entregó dones, pero esos dones no se activaron porque lo dejaron apagar. Porque dice los deberes de la atalaya. El atalaya debe estar encendido, el atalaya debe estar despierto, los dones deben estar activos. ¿Cómo se activan? El ayuno, la oración, cómo se encienden por el fuego del Espíritu Santo, hermano. Por eso el Señor viene hablando, nosotros debemos activar nuestros dones. Todos tenemos un don, todos tenemos una función, todos tenemos un deber en este lugar, que el Señor, porque todos fuimos llamados por el Padre, no por los siervos, gloria al Señor. Amén. El atalaya tiene una función muy grande de parte del Señor y debe tener los oídos espirituales muy abiertos a la voz del Señor. Amén. Porque el Señor habla todo el tiempo del peligro, amén, de lo que va a acontecer en los tiempos pasados, presentes y futuros. Por eso la atalaya debe tener sus oídos espirituales abiertos al cielo, conectados con el cielo, no con la tierra. Gloria a Dios. Porque debe declarar todo lo que el Padre quiere decir a los hijos.
Muchos esperan que el Padre diga cosas lindas, y claro que lo hace, porque el Padre nos habla cosas lindas y también nos reta, amén, también nos corrige el Señor. Pero la función de la atalaya no es sobar los lomos, sino hablar del peligro y del pecado que el pueblo acontece. Gloria a Dios, eso es la función de la atalaya, de hablar del peligro y del pecado que tiene. Porque a muchos nos gusta que el Señor nos esté diciendo cosas lindas, nos esté halagando, nos esté demostrando que somos buenos, que hicimos las cosas bien, pero también Dios quiere corregirnos. Gloria a Dios. Dios también quiere hacernos saber que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Amén. O que nos desviamos. Y el Señor no agrada el pecado, más lo corrige, más te reta, porque Él es un Padre que ama. Por eso nos corrige. Amén. Porque por eso nos hace saber que estamos en malos pasos, que no hemos desviado de su camino, no del nuestro. Pero muchos se enojan cuando el Padre habla con manos fuertes, porque no quieren que el Padre hable con manos fuertes. Más como decía, el Padre quiere que el Padre hable con amor, pero el Padre viene hablando con corrección, porque Él está ordenando la casa, está ordenando la tierra, está ordenando nosotros las herramientas, está ordenando los dones. Gloria a Dios, el Padre está ordenando. Por eso Él viene hablando fuerte en nuestra vida, nos viene retando. No nos debemos enojarnos, sino debemos escuchar al Padre que nos está corrigiendo, porque Él nos ama y quiere que caminemos en santidad, caminemos bien y seamos bendecidos por la obediencia del Señor, porque seremos bendecidos que Él obedece a la voz del Padre. Amén, gloria a Dios. Y déjame decirte que si Dios no te amara, no te retaría. Amén, no te corrige si Él no te ama, pero Él te ama a sus hijos, ama a los escogidos, ama a aquellos que Él llamó. Por eso Él nos corrige de las cosas que estamos haciendo mal. Por eso en el versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirá la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Esa parte me impactó muchísimo. Esa parte, porque el Señor va a hablar fuerte a los hijos, fuerte los va a corregir, los va a retar fuerte, pero no debe enojarse con aquel que lo suelta, porque si usted se enoja con aquel que lo suelta, no está en el espíritu, está en la carne. Gloria a Dios. Usted tiene que obedecer al Espíritu, porque el que está hablando es el Espíritu. Por eso dice: hablaré, dice el Señor, y oirás la palabra de mi boca, porque usará la boca el Señor para amonestarte, para corregirte, para enderezarte, para que tú tengas ese don que Él quiere activar nuevamente, porque los dones ya están colocados sobre nuestras vidas, pero el Señor los quiere activar en este tiempo. Por eso venía hablando de la ordenanza, hermano. Hay que ordenarnos espiritualmente, ordenarnos terrenalmente, cambiar nuestro carácter, cambiarnos nosotros mismos. Por eso Él viene hablando a esta casa con mano fuerte, hermano. No se enoje con el Señor ni con los siervos, no se enoje, sino entienda que el Señor está enderezando su vida para que usted reciba la bendición del cielo, porque el Señor no puede derramar una bendición a alguien que está desordenado. Gloria a Dios. Bate palma para Cristo en esta noche. Por eso Él habla de la atalaya. ¿Qué deberes tiene la atalaya? ¿Qué función? ¿No? Usted debe decir que yo tengo muchas tareas, pero el Señor dice: el atalaya tiene una función fuerte, porque la atalaya tiene que estar con los oídos y los ojos espirituales abiertos. Amén. Porque la atalaya percibe lo que viene de las tinieblas, del infierno, hermano. El atalaya es el que avisa a la casa, a los siervos, de lo que acontece, de los planes que está preparando el enemigo para atacar la casa, a los siervos y los hijos. Amén. Por eso el Padre dice: la atalaya, pondré una atalaya, porque la atalaya que he colocado se apagó porque cargó con el pecado por no soltar todo lo que él tenía que decir. A muchos esperan, en esta parte también la profundizo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre a veces nos dice cuando vamos a pasar cosas horribles, nos advierte. Por eso dice pasado, presente y futuro. Él predice, Él nos avisa, y la atalaya hace eso. Predice, avisa lo que el Señor va a hacer, pasado, presente y futuro. Y si hay un accidente, esto lo doy como un ejemplo, el día de mañana el Señor avisa a través de la atalaya. Pero esta atalaya que estaba colocado sobre la casa no avisaba las cosas buenas y malas sobre que iban a pasar sobre esta casa. Por eso ese pecado lo cargó, se lo llevó, y hoy está pesando en su cuerpo. Hoy se está pagando, porque ese pecado que cargó, que no le correspondía, sino que tenía que corregir a aquel que el Señor necesitaba corregir. Porque Dios usa la boca de esa atalaya para amonestar a aquellos que están caminando mal, a aquellos que caminan en pecado y que están haciendo las cosas que al Señor no le agrada.
Por eso Él dice, la atalaya. Pondré una atalaya activa, una atalaya que yo venía preparando, porque vengo preparando una atalaya con una función, que viene encendido, que viene con ganas de trabajar, que no le importa a aquel que va a recibir, no le importa si no va a decir lo que el Padre tiene que decir, porque los cielos están abiertos a los oídos espirituales. Gloria a Dios. Por eso el Padre corrige a esos que están apagados. Amén. Deben de corregirse, deben de ordenarse, porque es una atalaya con una función, una atalaya que se está apagando, una atalaya que cargó con cosas que no le pertenecían, se llevó lo que el Padre tenía que derramar sobre esa vida. Y aquellos también que cometieron cosas y el Señor les necesitaba corregirles, esa atalaya se los llevó. Y a medida que cargaba con cosas, con pecados que no le pertenecían, se fue apagando. Porque la atalaya es una luz que está vigilando todo el tiempo, que percibe lo bueno y lo malo. Pero más atento de lo malo, porque si yo me voy a Samuel, segunda de Samuel, también habla de la atalaya, donde había una atalaya que le funcionaba a David y le llevaba las buenas y las malas de la otra nación, de la otra tierra. ¿Amén? Por eso habla de la atalaya muchas funciones. Él tiene muchas funciones sobre este lugar, muchas funciones en la casa, muchas funciones que le da el Padre, porque él debe ser preparado para esa función. El atalaya no se coloca así nomás, los dones no se colocan así nomás, sino que los entrega el Señor con una función, con un propósito, donde tú lo podrás desarrollar y activar, pero depende de ti si lo quieres activar, porque muchas veces puedes seguirte por la carne, no por el Espíritu. No confundas al Espíritu con la carne, debes seguir a la voz del Espíritu. Por eso dice los oídos abiertos, los oídos espirituales, los oídos al Espíritu Santo. Amén, porque Él es el que trae las buenas, amén, las buenas del cielo, aquel que trae lo que el Señor viene a derramar en este día, en esta hora también, porque el Señor ha puesto esa atalaya. En este día Él lo está activando su función, está activando el Señor sobre esta casa. Debe avisar que corre en peligro, debe avisar que el enemigo se levantó sobre esta casa. Y el enemigo se levantó porque se ha enojado que salieron a guerrear contra él. Él se ha levantado nuevamente contra la casa, contra los hijos, pero el Señor le va a dar la victoria, porque en este mes estamos en la conquista, donde el Padre ha plantado bandera de victoria sobre todo el barrio, sobre cada vida, sobre cada familia. Hay familias que están siendo libertadas, hay familias que están siendo restauradas por el poder de Cristo, porque el Padre entregó la victoria ya predestinada de antes y está aconteciendo ahora. Y en los meses que vienen sigue aconteciendo, porque el Padre trabaja pasado, presente y futuro. El Padre no descansa, el Padre no duerme, el Padre está activado todo el tiempo y está avisando de lo que acontece. Por eso venía avisando el Padre por sueños, por visiones, lo que ha de pasar en los próximos días, lo que ha de pasar a los siervos. El Padre ha avisado de lo que le acontece, por eso debemos de prepararnos, y esa es la función de la atalaya, que debe de avisar el peligro que corre cada uno de los que están aquí, y la casa, lo que se levantó contra la casa. Debemos levantarnos nuevamente a pelear con aquello que se levantó contra esta casa, porque esa es la función que hace, esa es la función. Y las victorias ya están puestas sobre esta tierra, pero deben de levantarse nuevamente a pelear contra aquello que ha preparado en las tinieblas contra esta casa, porque viene una oscuridad, decía el Señor, una oscuridad, porque el enemigo han vuelto en oscuridad. Pero el Señor le va a dar la victoria. Levántense nuevamente, peleen la buena batalla, que la victoria, las banderas ya están colocadas sobre esta casa, sobre la casa. Por eso ha puesto un nuevo atalaya, que estará activo a la voz del cielo, activo a la voz del Padre, activo al Espíritu Santo. Y Él está clamando por aquello que acontece en los próximos días, lo que acontece, lo que las tinieblas están preparando, los que se levantaron contra los siervos, aquellos que se levantaron contra los hijos del Señor, porque la pelea es contra el Padre, no con el hombre ni la mujer, sino con el Padre, porque el Padre le dio una
función. El Padre los lleva a una tierra donde resucitarán, donde hay huesos secos, donde hay matrimonio destruido. Por eso el Padre los va a mover en este día, en este tiempo, los moverá de la casa para activar aquellos dones, aquella familia, para activar esas iglesias, esas casas, esos matrimonios. Pero la atalaya estará despierto a lo que acontece en los próximos días sobre la casa, sobre esta casa. Escuchen a la atalaya, escuchen la voz de Dios, escuchen, porque Él está hablando, Él está hablando. Por eso decía el Padre, de mi boca hablará la atalaya, de mi boca es la voz del Padre, no del hombre ni de la mujer, sino del Padre, que amonestará a aquellos que se rebelan contra Él. En este día el Señor viene hablando de que hay que ordenarnos, de que hay que acomodarnos, de que hay que trabajar en nuestra vida para activarnos en este tiempo, para que eso lo que se levantó contra tu vida no tenga contra tu vida autoridad, sino la autoridad de los cielos, la autoridad del Padre, esa autoridad, porque la victoria está derramada sobre tu vida, pero debes levantarte, no enojarte en este tiempo. Actívense, porque el Señor viene hablando fuerte a la casa, viene hablando. No esperen palabras lindas, porque el Señor no viene hablando con amor y interés. Él viene hablando fuerte en nuestras vidas, Él viene amonestándonos fuerte, para que entendamos el propósito del Señor, para que entendamos la misión del Señor, porque son las misiones del cielo las que vienen. Las misiones son del Padre, las funciones, los tiempos son de Dios. Hermano, gloria a Dios. Por eso en este día yo te invito a que tú te pongas de pie en esta noche,